Para cuarto, fundamentos de estequiometría, el título. Esto nos ha de permitir verificar el peso de los elementos y de compuestos. Por ejemplo, cuando digo un mol de fierro, me refiero al peso que tiene el fierro, y esto es igual a 56, o sea, el peso atómico, 56 gramos, el peso del fierro. Me dan otro elemento y me dicen, halla el mol o un mol de hidrógeno, ¿cuánto pesará? Veo mi tabla periódica y en la tabla periódica es 1 gramo, 1 gramo. Entonces yo digo, su mol del hidrógeno es 1 gramo. Ahora, cuando tengo que hacer el mol de compuestos, lo que primero tengo que hacer, indefectiblemente, tengo que escribir primero la fórmula correcta del compuesto. Me dan y me dicen, halla el mol del agua, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Voy a mi tabla periódica, la tabla periódica que ustedes la tienen en sus agenditas. Entonces, y busco los pesos de cada uno de los elementos que están en sus casilleros. Y aquí dijimos de que el hidrógeno pesa 1 gramo, ese es su mol, su peso atómico. Los pesos atómicos son los moles para cada elemento. Como se trata del agua, entonces yo digo, el hidrógeno pesa 1, pero en el agua hay 2 hidrógenos. Entonces aquí habrían 2 gramos de hidrógeno en el agua. El mol del oxígeno es 15.9994. Nosotros redondeamos el peso de cada uno de los elementos igual que como hicimos en el caso del fierro. Entonces el peso atómico del oxígeno es 16 más 16. Sumo estos pesos y me da 18 gramos. Entonces yo digo, un mol de agua pesa 18 gramos de agua. Eso es mol, su peso atómico. Otro ejemplo. Es importante, antecitos, recalcar que cada uno de nosotros desde segundo hemos aprendido a escribir compuestos químicos. Entonces, por ello es importante manejar. No es necesario que aprendan de memoria, pero sí la tabla de valencias, la herramienta y el alfabeto químico debe estar en la mano y al alcance de todos y cada uno de ustedes. Entonces me dan y me dicen, halla el mol del ácido sulfúrico. Como me han dicho ácido sulfúrico, debo escribirlo primero al hidrógeno, luego escribo al azufre, al final escribo al oxígeno. Me han dicho sulfúrico. La valencia del hidrógeno es 1 más, del oxígeno es 2 menos. Valencias estoy diciendo, no estoy diciendo moles ahora. Y la valencia ICO del azufre es 6 más. Debo hacer carga 0 para escribir correctamente mi compuesto. Sumando aquí los 2 me dan 7 y es un número impar. Para volver par, porque las valencias negativas son pares, debo escribir 2 en el hidrógeno, porque el hidrógeno es el causante de que hayan valencias impares en las positivas. Ahora que he colocado el 2 como subíndice al hidrógeno, ahora mis positivos se han vuelto pares. Multiplico este 2 por este 1 y me da 2. Sumo 6, me da 4. 4, 2 por 1, 2 más 6 es 8, ¿no? ¿Qué número multiplicado por 2 me da 8? Porque aquí tengo 8 positivos. Ese es el 4. En todo compuesto correctamente escrito, no debo olvidar esto, el número de cargas negativas siempre debe igualar al número total de cargas positivas. Si es ácido, sumo los positivos y pareo si acaso fuera impar, colocando lo que fuera conveniente en el caso del hidrógeno. Entonces, de esta manera yo hago valencias pares en las positivas. Y para igualar a las negativas, que siempre van a ser pares, debo buscar un número que multiplicando estos negativos de aquí me iguale el número de cargas positivas. He escrito correctamente el compuesto, porque esa es la primera condición para hallar el mol de los elementos, o de los compuestos en este caso. Entonces, busco. Ya sé que el mol del hidrógeno es 1. Y en el ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos. Entonces yo puedo colocar aquí, hay 2 gramos de hidrógeno. Busco el mol del azufre. Voy a la tabla periódica, a la tabla que está en las agenditas que tienen ustedes. Y el peso del azufre es 32. Entonces aquí tendría 32 gramos de azufre. Solo hay un azufre.
Este 6 me ha servido solamente para hacer carga cero. Una vez que hice carga cero, puedo tachar o puedo borrar esto para no equivocarme. Entonces, sin embargo, si yo domino esto, no voy a tener ningún inconveniente. Ahora, mis oxígenos, que son 4, debo multiplicar por 16. 2 veces 16 me da 32. 32 otras 2 veces me da 64. Entonces sumo a 64 y el mol del ácido sulfúrico es 98 gramos. Hasta aquí, no sé si hay comprensión en esto. He hallado el mol de un elemento, estoy hallando el mol de un compuesto y aquí de un compuesto. Aquí del agua, aquí del ácido sulfúrico. Me dan otro ejercicio y me dicen cuánto pesa un mol. Aquí voy a colocar un mol también, solo un mol. Vamos a hacer con moles exactos. Entonces me dan un mol de hidróxido, a ver, hidróxido de calcio. Lo que primero tengo que hacer para hallar el mol de esto es escribir correctamente la fórmula. Y para escribir correctamente la fórmula del hidróxido de calcio, el hidróxido de calcio es el OH combinado con metal, en este caso el calcio. La valencia del calcio es 2 más y la valencia del OH es 1 menos. Como el número de cargas positivas y negativas no igualan, entonces debo hacer que igualen y hago el mecanismo. Este 1 de todo este hidróxido debe bajar para el calcio. Y este 1 ya está sobreentendido en el calcio. Y este 2 del calcio debe ir afectando a todo el OH, o sea, el 2 aquí. Este OH se comporta como si fuese solo un solo elemento. Entonces, 1 aquí y el 2 que viene aquí me está permitiendo hacer que el número de cargas negativas iguale a las positivas. Sobreentendido está el 1. 1 por 2, 2 positivo. 2 por 1, 2 negativo. Y una vez que he hallado correctamente o he escrito correctamente la fórmula del compuesto, ahora sí lo que hago es hallar su peso, que ha de ser el mol de ese elemento. Voy a la tablita, cuando tengo que hallar los pesos, no me olvido, debo ir a la tabla periódica y en la tabla periódica tengo los pesos de cada uno de los elementos. Entonces el peso o el mol del calcio, de solo el calcio, es 40. Coloco aquí 40 gramos, listo. El oxígeno, ya sé que pesa 16, pero miren, aquí el oxígeno está siendo afectado por este 2, entonces debo multiplicar 2 veces 16 y me da 32 gramos. Al igual que el oxígeno, el hidrógeno también está siendo afectado por este 2, por lo tanto debo multiplicar el 1, que es el mol del hidrógeno, por este 2 y aquí me dará 2 gramos. Y sumando todo, aquí me va a dar 74 gramos. Y doy respuesta a mi problema y digo, un mol de hidróxido de calcio pesa 74 gramos de hidróxido de calcio. Otros ejercicios. Voy a hallar el mol de otros elementos, de otros compuestos. Me dicen del óxido férrico. Aquí me han dado. Óxido férrico. ¿Listo? Lo que primero no debo olvidar es escribir la fórmula correcta del óxido férrico. Si es óxido, esto ha de ser, su fórmula ha de ser el fierro con el oxígeno. La valencia del oxígeno siempre es 2 menos y el ICO del fierro es 3 más. Porque el oso es 2 más, pero aquí me están diciendo el ICO. Entonces, aquí no tengo carga cero. Las valencias positivas son 3, las negativas son 2. Y como no tengo igualadas mis cargas positiva y negativa, hago el proceso. Este 2 baja para el fierro como subíndice y este 3 del fierro para el oxígeno. Este artificio, este mecanismo, me permite entonces hacer que el número de cargas negativas, que son 6, igualen a las positivas, que también son 6. Una vez que he escrito correctamente la fórmula química de mi compuesto, ahora sí estoy en condiciones de hacer este proceso que hice en los casos anteriores. O sea, hallar ahora el mol, porque lo que he hecho aquí es escribir correctamente la fórmula del óxido férrico.
Ahora voy a mi tabla periódica y busco a mi fierro. El fierro, mi tablita periódica, pesa 56. Hay 2 fierros, 2 veces 56 me dará 112 gramos. El oxígeno pesa 16, por 3 son 48. Sumo todo y aquí me da 160 gramos. Entonces doy respuesta a mi problema y digo, un mol de óxido férrico, que es este, pesa 160 gramos de óxido férrico. Ahora voy a darles ejercicios para que ustedes puedan sacar el mol de los siguientes compuestos. Halla el mol, ver, del óxido de bismuto. Óxido de bismuto. Aquí lo pueden hacer. Van a hallar luego, este va a ser ejercicio 1, este va a ser ejercicio 2. Halla el mol del hidróxido de zinc. El ejercicio 3, halla el mol del ácido nitroso. Ácido nitroso. El ejercicio 4, van a hallar el mol del anhídrido. A ver, selenioso. Aquí voy a colocar igual y lo pueden hacer en línea, no hay problema. Ahora si quieren lo hacen aquí debajo, eso es indiferente, de acuerdo a la comodidad de cada uno de ustedes. El ejercicio 5 va a ser hallar el mol, de este compuesto. El carbono 3, el hidrógeno 8. Aquí la fórmula ya está correctamente escrita. Lo único que tienen que hacer es hallar su peso, hacer este proceso. Y el ejercicio 6, halla el mol del H4, silicio, oxígeno 4. Hagan esos ejercicios para ver cómo les va. No les deseo suerte, porque esta no es cuestión de suerte, sino de interés y de deseo de aprender.